Si eres un amante de las cerezas como yo, hoy te traigo una receta de mi abuela para tener estas compotas listas todo el año. Mira lo tierna, melosa y brillante que queda en su propio jugo. Y lo mejor, sin un solo gramo de azúcar refinado. El secreto para que los botes aguanten meses intactos sin estropearse te lo enseño en un momento. Atento al proceso. Como ahora estamos en plena temporada de fruta, me encanta pasear por el mercadillo y elegir las mejores. Hoy tengo albaricoques, ciruelas y por supuesto mis favoritas, las cerezas. También vamos a necesitar un poquito de stevia y ácido cítrico, aunque tú puedes utilizar el edulcorante que prefieras. El ácido cítrico es la clave, es lo que va a hacer que tu conserva se mantenga perfecta durante todo un año. También tengo ya listos los botes impecables con sus tapas correspondientes, todo preparado para que salga perfecto. Lo primero que hacemos es lavar bien los albaricoques, dejándolos relucientes, listos para empezar el proceso. Por cierto, los albaricoques son una de las frutas más ricas en vitamina A, una vitamina muy importante para la vista y la piel. Ahora nos toca con las ciruelas. Vamos a lavarlas bien para que queden perfectas y listas para la conserva. Las ciruelas son muy apreciadas por su contenido en fibra y por ser una de las frutas más utilizadas para favorecer una buena digestión. Y finalmente vamos con las cerezas. Este es el momento ideal para realizarlas bien, asegurándonos de que estén bien perfectas y si alguna no esté en buen estado, la retiramos. Y las cerezas, además de estar deliciosas, contienen antioxidantes naturales que ayudan a proteger nuestras células frente al desgaste diario. Ahora voy a poner las tapas en una cazuela, listas para esterilizar. Les voy a echar agua hirviendo para que queden totalmente preparadas. Ponemos con el almíbar. Para unos 2 litros de agua voy a usar 6 cucharadas de stevia. Esto nos va a dar todo el sabor dulce, pero sin añadir ni una sola caloría. Y aquí viene nuestro ingrediente secreto, el ácido cítrico. Vamos a añadir una cucharadita que será la clave para una conserva perfecta. Lo removemos todo con cariño, bien mezclado. Y lo pruebo para asegurarme de que está en su punto. Está perfecto, justo el punto dulce que buscaba, sin pasarse. Listo para continuar. Y ahora lo llevamos a ebullición para que se integre todo el sabor y ácido cítrico haga su trabajo de forma uniforme. Y mientras tanto, pongo las tapas a hervir. Y ahora sí, vamos a llenar los botes por fin. Empiezo con las ciruelas. A cada ciruela le doy unos pequeños pinchacitos con un palillo. Así evitamos que la piel reviente cuando esterilicemos. Y ya tengo estos 2 botes preparados con las ciruelas. Los aparto un momento porque pronto les tocará su turno. Me pongo con los albaricoques. Simplemente los corto por la mitad, le doy un giro y retiro la pipa. Y cuando ya tengo suficientes, los voy colocando en los botes, boca abajo, bien acomodados. Y listo, ya tengo otros 2 botes preparados. Poco a poco ya empieza a tomar forma esta despensa para todo el año. Y ahora nos toca con las cerezas. Vamos a ir colocándolos con cuidado, que cada una quede perfecta en su sitio. Hacemos un último repaso para asegurarnos de que estén perfectas. Les quitamos los rabitos, descartamos cualquier desperfecto y las vamos colocando con mimos en los botes. Y así de bonito queda el bote una vez lleno. La verdad es que da gusto verlo. Y ya está, tengo todos los botes listos. Ahora llega uno de los pasos más importantes de toda la receta. Vamos a verter el almíbar caliente con cuidado, llenando cada bote hasta cubrir bien la fruta, para que conserve a la perfección. Dejamos unos 2 centímetros libres arriba, así luego se crea el vacío perfecto y queda bien sellado. Por cierto, dime en los comentarios cuál es tu fruta favorita para hacer conservas.
Me encanta leer vuestras ideas. Las tapas ya llevan sus 20 minutos hirviendo, así que están perfectas. Ya podemos cerrar los botes con total tranquilidad. Este paso parece sencillo, pero es fundamental para que la conserva salga perfecta. Cojo cada bote y con este utensilio imantado que tengo, saco las tapas sin quemarme. Es súper práctico y lo encontré en las tiendas online. Nos ayudamos con un paño para cerrarlo bien fuerte, asegurándonos de que quede todo bien ajustado. Y para comprobar que ha quedado bien cerrado, simplemente lo inclinamos un poco. Si no pierde nada de líquido, sabemos que está perfectamente sellado. Tengo mucha curiosidad, ¿tú eres más de cerezas, de albaricoques o de ciruelas? Te leo en los comentarios. Y aquí tengo los botes llenos y bien cerrados, listos para el último paso, el que va a marcar la diferencia entre una conserva que dura unas semanas y una que dura muchos meses. Para eso uso una cazuela grande y coloco un paño en el fondo. Es un truco muy sencillo que evita que los botes se golpeen entre sí durante la esterilización. Coloco todos los botes dentro, acomodándolos bien. Y les voy echando agua hirviendo sin problema porque como ya estaban calientes no les pasa nada. Los lleno de agua justo hasta la tapa, cubriéndolos bien, para que la esterilización sea completa. Y ahora tapo la cazuela para que el calor se distribuya bien y sigamos con el proceso. Desde el momento en que el agua empieza a hervir, los dejamos a fuego muy bajito durante media hora. Este tiempo es clave para que la conserva quede perfectamente segura. Luego, pasado ese tiempo, simplemente apago el fuego y los dejo ahí hasta que se enfríen por completo. Y aquí están esos botes de compota preciosas, brillantes y listos para disfrutar cuando nos apetezca. Lo último es comprobar la tapa. Si está hundido hacia abajo significa que se ha hecho el vacío y si no hace clic está perfecta y lista para quedarse en un lugar fresco, seco y oscuro. Estoy deseando probar cómo ha quedado. Voy a abrir uno y así os lo enseño para que veáis el resultado. Mira cómo queda, intacta, jugosa y brillante. El aroma inunda toda la cocina y cuesta muchísimo esperar para probarla. Y dime una cosa, ¿te la comerías sola o la usarías para acompañar yogur, tortitas o algún postre? ¿Cómo huele esto? Está buenísimo. Tienes que probarlo. La fruta mantiene toda su textura, todo su sabor y parece recién hecha. Un auténtico éxito. Si te ha gustado esta receta, suscríbete y cuéntame en los comentarios si te animas a preparar una compota así. Te leo. ¡Hasta la próxima!